prácticamente al embajador de Israel y a otros diplomáticos, cómo juega esto dentro del entorno del Medio Oriente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Lo primero que hay que entender es que en Egipto hay dos gobiernos ahora. En Egipto hay un gobierno militar y un gobierno civil. El gobierno civil y todos aquellos que van a participar en la próxima elección son mucho más responsivos a la opinión pública egipcia, especialmente a la opinión pública exacerbada, porque han visto lo que sucedió por la Plaza Tahrir, etcétera, etcétera, y tienen intereses políticos a futuro, y el gobierno militar es menos responsivo, ¿no? Responde menos. O sea, el gobierno militar tiene muy en claro, no solo por la presión de Estados Unidos, por la ayuda americana al estamento militar egipcio, sino por el encuadre de intereses de Egipto y la gran crisis económica, que tienen que mantener un cierto nivel de relaciones con Israel. Fuera de ello, que paradojalmente la última crisis, o sea, la crisis alrededor de Sinai, el problema del gasoducto con Israel y del problema de la infiltración de grupos palestinos de Sinai a Israel, les ha producido un beneficio colateral, porque las negociaciones entre la parte israelí, el Ministerio de Defensa, digamos, Gilad, Barak, etcétera, etcétera, y los egipcios, Israel ha acordado que se pueden cambiar los términos del Tratado de Paz de 1979 y ha permitido el ingreso de otro tipo de fuerzas egipcias y de otro calibre de armamentos a la península de Sinai, porque la península de Sinai, también en la época de Mubarak, ya se había convertido en un lugar con altos niveles de descontrol, tanto a nivel de actitudes criminales, contrabando de droga, etcétera, etcétera, como contrabando de armamentos y esfera de actuación de tanto los iranianos como Al-Qaeda. Entonces la situación no es agradable de ninguna manera, pero no es tan terrible como la pintan tampoco. Con respecto a Turquía, le voy a dejar luego a Sergio, que tiene algún dato interesante. Y con respecto a Irán, nosotros sabemos el problema con Irán, pero este problema tiene ya 30 años, ¿no? 32 años es que existe la República Islámica, y yo no digo que es agradable, pero diría yo que nos hemos acostumbrado a vivir con él, por un lado, y que por otro lado se ha olvidado, ahora en los últimos días se ha olvidado mucho el problema de la amenaza nuclear iraniana, etcétera, y hoy día ya hasta en México dice la prensa que Bushehr comienza a funcionar, genera energía eléctrica, pero indudablemente que los pronósticos sobre la nuclearidad iraniana inmediata no se realizaron, se pospusieron por muy diversos motivos. Y bueno, como digo yo, nos hemos acostumbrado a vivir bajo la sombra de una retórica muy dura y actitudes, diría yo, militares o terroristas militares también bastante duras, pero bajo ciertos niveles de control. O sea, ahí vivimos. Y Turquía sí, la alianza estratégica con Turquía está muy deteriorada, eso es verdad. Eso es un problema para Israel, pero bueno, di tú lo del resto de Turquía. Palabras, yo no soy un turcólogo, ¿no? Pero hay dos cosas. Una es que el reporte Palmer, que es el texto completo de la decisión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el incidente de la flotilla, es muy interesante porque fundamentalmente acepta mucho de la posición israelí. Las Naciones Unidas son un foro generalmente hostil, generalmente anti-israelí, entonces hay el Executive Summary, las primeras 12 hojas, que dan fundamentalmente crédito que el bloqueo naval de Gaza es legal y que la Turquía no hace nada para evitar esta agresión. Es verdad que los israelíes reaccionaron con poca proporcionalidad, pero finalmente es muy positivo y también hay una sugerencia de llegar a una paz entre los dos países, a un acuerdo. Interesante ver también al fin de ese documento la reacción del
del miembro israelí de esta comisión, el señor Chihanove, que dice: aceptamos la deliberación de las Naciones Unidas, y la reacción del delegado turco, es una comisión con 3 de otros países, un israelí y un turco, que rechaza casi toda la decisión, que es una mediación internacional aceptada a priori. Entonces, mucho me acuerdo de lo que pasó cuando el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidieron la división de Palestina, y hay la declaración no de voto, pero de políticas del representante palestino judío y palestino árabe. El palestino judío Abba Hillel Silver dice con mucho dolor: pero aceptamos la decisión de las Naciones Unidas, y los árabes la rechazan. Están exactamente al mismo término. Cuando hay una mediación, una decisión internacional, el lado israelí acepta con preocupación, pero acepta, el lado musulmano la rechaza. Es un punto de metodología, y también el discurso público que se hace en otros países es un punto importante. Segundo, en el intercambio económico entre Israel y la Turquía, Israel exporta en Turquía $1 billiardo. Exportación de Israel hacia Turquía, $1 billiardo. Importación de Israel de Turquía, $1.3 billion. Ahora, los turcos que dicen: vamos a interrumpir todas las relaciones económicas, vamos a suspender todos los contratos militares, ok, toda rabá. Pero necesita una fuerte respuesta israelí que dice: ustedes no compran, y tampoco nosotros. ¿Y qué va a perder? Los turcos van a perder $300 millones. Eso es, sin hablar de turismo. Entonces yo creo que hay finalmente una posibilidad, yo espero por lo menos, que fueran estas declaraciones, este acto de gran emocionalidad. Los turcos también tienen intereses que son intereses económicos y comerciales, y también